Buenos días a todas y a todos participantes por parte de la comunidad de práctica para los planes nacionales de adaptación al cambio climático. Am, Hoy tenemos el placer de presentarles un webinar sobre el ordenamiento territorial como clave para la resiliencia al cambio climático en la perspectiva de Red Plus. Gracias por su participación. Mi nombre es Lili Lieva, de Soluciones Prácticas, y tengo el placer de moderar el webinar de hoy. Primero me gustaría preguntar si se escucha bien, si por favor pueden escribir en el chat al lado derecha si me pueden escuchar. Perfecto. Bueno, con esto primero me gustaría darles algunas indicaciones técnicas sobre la plataforma de VoiceBoxer que estamos utilizando para los participantes que no la conocen. Las presentaciones del webinar se pueden escuchar en inglés y también en español con traducción simultánea. Pueden elegir su idioma con el botón que se encuentra en la parte inferior derecha de la pantalla, donde está escrito Choose Your Language. Si tienen algún problema con el audio o otro tipo de problema con la plataforma, pueden actualizar la página o alternativamente escribir a nuestro asistente técnico yendo al signo de interrogación en la parte inferior izquierda de la pantalla. Bueno, con esto me gustaría presentarles un poco qué es la comunidad de práctica PENAC y cuáles son sus objetivos. La comunidad es una iniciativa de ONU Medio Ambiente a través del proyecto Regata que se está implementando en colaboración con Soluciones Prácticas. Tiene como objetivo de apoyar a los funcionarios públicos, investigadores y también otros profesionales en la elaboración de los planes nacionales de adaptación al cambio climático en la región de América Latina y el Caribe. Sobre la estructura del webinar de hoy, tenemos el placer de dar la bienvenida a 3 expertos en el tema de ordenamiento territorial y Red Plus. Después de las 3 ponencias vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas y les agradecería si pueden esperar a esta sesión y escribir sus preguntas en el chat. A ver, veo que... A ver cómo se escucha ahora. Bueno, el proceso de PENAC representa una oportunidad importante para la adopción de un enfoque integrador que aborda aspectos sobre la planificación territorial y su rol en la estrategia de adaptación y resiliencia frente al cambio climático. Este webinar tendrá como objetivo presentar nuevas ideas y experiencias sobre la integración de modelos de ordenamiento territorial y especial foco en las perspectivas de Red Plus, en la formulación y implementación de PENAC y un caso de estudio desde Paraguay. Con esta discusión tratamos de responder a las siguientes preguntas. ¿Cuál es la importancia de ordenamiento territorial para la resiliencia al cambio climático? ¿Cuáles son los factores de éxito para abordar ordenamiento territorial, adoptar ordenamiento territorial en estrategias de resiliencia? Y también la pregunta, ¿cuáles son los principales beneficios y desafíos para integrar la perspectiva de Red Plus? Para eso, hemos invitado a nuestros 3 ponentes, a Juan Ferrando, oficial de programa ONU Medio Ambiente Red, de la Oficina Regional de América Latina y el Caribe, a Dr. Judith Walcott, oficial de programa Cambio Climático y Biodiversidad, ONU Medio Ambiente, Centro Mundial de Monitoreo de la Conservación, y a Kevin Gyotz, director de Análisis Territorial, Secretaría Técnica de Planificación
Asunción, en Paraguay. Es un gusto dar la bienvenida ahora a Juan Ferrando, oficial de Programa ONU Medio Ambiente, Red Plus, quien nos va a dar una introducción sobre el tema. Y con esto, un momento para darle la palabra. Muchas gracias. ¿Aló? ¿Me escuchan? Bueno, asumo que sí. Bueno, básicamente aceptando el desafío que nos propone los colegas del programa Regata y Soluciones Prácticas, voy a tratar de hacer una breve introducción de RED y las oportunidades de adaptación para luego que veamos por parte de Judy Walcott y de Kevin ejemplos concretos de cómo desde un programa dedicado principalmente a lo que es la mitigación del cambio climático surgen oportunidades para la adaptación. Básicamente el programa RED, una muy breve introducción para los que no estén necesariamente familiarizados con el mismo, lo que busca es justamente reducir las emisiones por deforestación y degradación de bosques. Y en el caso de ONU-RED y los otros programas socios que han trabajado en esto, tanto GIZ como el del Banco Mundial, se han trabajado con un enfoque, digamos, de fases. En una primera fase, lo que tiene que ver con la preparación del país para cumplir con los requisitos, en el caso de ONU-RED, la Convención Marco de Cambio Climático, que sería el marco de Varsovia, en el cual el país requiere tener una estrategia nacional RED, requiere tener niveles de referencia de emisiones forestales, un sistema de monitoreo de bosques y un sistema de información de salvaguarda. La fase siguiente sería la de implementación de las políticas, medidas y acciones conducentes a implementar la Estrategia Nacional RED y finalmente, en caso de hacerlo de manera exitosa, cumpliendo con las salvaguardas ambientales y sociales, demostrando a través de los niveles de referencia que ha habido una reducción en la emisión de carbono proveniente de los bosques, pasarían a una etapa de pago por resultados. En el caso de ONU Medio Ambiente, básicamente nosotros, dentro del programa ONU-RED, que compartimos, como verán en el logo, con la FAO y con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, nuestro principal rol ha estado siempre en maximizar los beneficios ambientales de un programa RED o de un programa como RED, pero al mismo tiempo reducir los riesgos sociales ambientales inherentes a lo que puedan llegar a ser las acciones y medidas planificadas en las estrategias nacionales. Entonces, hacemos una serie de trabajos vinculados con la identificación de esos riesgos y esos beneficios y también de los costos, porque lo que se busca es implementarlo de la manera más costo efectiva posible. Me imagino que en el marco de estos webinars deben haber tocado el tema RED más de una vez y si no, podemos buscar a otra instancia en la cual podríamos profundizar en este tema. Ahora bien, ¿cuál es el vínculo o qué oportunidades genera un programa como RED a la adaptación? Bueno, en primer lugar, creo que tenemos que distinguir que cuando hablamos de bosques hay dos enfoques para la adaptación. En primer lugar, la adaptación de los propios bosques al impacto del cambio climático y en el caso puntual de RED, cómo ese cambio climático va a afectar a las reservas de carbono forestal. Y ahí nos encontramos con que muchos escenarios de cambio climático nos están planteando aumento en la frecuencia o intensidad de incendios, sequías, desplazamiento de ecosistemas, degradación de ecosistemas, es decir, los ecosistemas empiezan a ser desplazados de su óptimo y si bien los bosques, en función de su grado de conservación, son más o menos resilientes, también están afectados por una serie de factores externos, digamos, antropogénicos, que complican esta situación. La otra cara de la moneda
y quizás donde haya más interés por parte del público que está trabajando en adaptación, es cómo el bosque o el componente arbóreo me puede servir en los programas de adaptación o en la planificación de acciones vinculadas a la adaptación al cambio climático, no solo de sistemas productivos, sino también de poblaciones e infraestructuras, ¿no? El hecho de tener un bosque en buen estado de conservación siempre me va a dar más oportunidades de diversificar medios de vida, reducir el impacto de la erosión, riesgo de inundaciones, disminuir temperatura, el componente arbóreo en cafetales o en otros sistemas agroforestales, en sistemas ganaderos, me ayuda a reducir temperatura, retener humedad, retener nutrientes. Y esto se trabaja desde el punto de vista, por lo menos en un medio ambiente, de adaptación basada en ecosistemas, ¿no? Como la conservación del bosque por sí mismo o la incorporación de componentes arbóreos en sistemas productivos y en poblaciones puede ayudarme en ese proceso de adaptación. Eso da para un webinar completo, pero en el caso nuestro y específicamente de ONU Red, nosotros cuando apoyamos a los países en la formulación de las estrategias, una de las funciones principales de ONU Medio Ambiente es identificar riesgos y beneficios sociales ambientales, no solo porque hay un sistema de salvaguardas que hay que cumplir, sino porque siempre nos planteamos que un programa de tipo red, y sobre todo en países grandes, nunca va a poder ser implementado de manera instantánea. Entonces, asumimos que de una u otra manera en las estrategias nacionales red, en las políticas, acciones y medidas que surjan de esas estrategias, siempre vamos a tener que priorizar. Y desde el punto de vista del mandato, digamos, que nos da la convención al programa ONU Red, justamente tenemos que ayudar o brindar información, generar información para que el gobierno, los planificadores puedan decidir entre 2 hectáreas del mismo ecosistema que tengan la misma cantidad de carbono, cuál es más importante desde el punto de vista de los bienes y servicios ambientales que puede ofrecerle al desarrollo del país, ¿no? Entonces, no es lo mismo 1 hectárea de bosque en Paraguay en X localización que una que está en un territorio indígena, en un corredor biológico para una especie de importancia para la conservación, que se encuentra protegiendo alguna ribera de algún río. Entonces, uno de los principales aportes que nosotros hacemos a la planificación nacional a través de las estrategias nacionales red es justamente identificar dónde se encuentran esos beneficios y entender cuál es la dinámica de lo que está sucediendo en ese lugar a través de modelados que nos permitan poder predecir con algún nivel de certeza la deforestación futura, dónde va a suceder la deforestación futura, y brindarle esa información a los funcionarios de gobierno de saber qué es lo que está en riesgo si no se cambia el modo de hacer las cosas que existe en este momento, ¿no? Y es esa cifra. Entonces, de esa manera generamos esa información. En la presentación de Judith ustedes van a poder ver casos concretos de cómo diferentes elementos identificados han servido para incidir en la planificación del uso del territorio a través de las estrategias Nacional Red, que ya no nadie las llama estrategia Nacional Red, son planes de acción de bosques y cambio climático, estrategia nacional de recursos vegetacionales y cambio climático. En el proceso de apropiación, los países van dándole su nombre y apellido a estas estrategias. Entonces, como les decía,
Eh, la idea es que hay un paquete de servicios ambientales que favorecen o aumentan la resiliencia o conservan el potencial de resiliencia de los sistemas. Necesitamos saber en qué riesgos están y necesitamos también saber cuáles son esos beneficios y cómo poder identificarlos y salvaguardarlos. Y lo otro que también está muy vinculado a esto, que el programa ONU Red realiza, es el tema de los sistemas de información de salvaguardas y cómo poder monitorear que estos riesgos ambientales no se materialicen o sociales y al mismo tiempo poder informar a la comunidad internacional que lo que se está planificando hacer en el marco de un programa como Red no va a ir en contra de comunidades que dependen del bosque, pueblos indígenas, beneficios ambientales que el país posee, ¿no? Básicamente había visualizado, creo que me pasé 2 diapositivas, ¿no? Un poco esto que les decía, ¿no? La adaptación dependerá en parte del flujo de bienes y servicios que el ecosistema me provea. Y ahí tenemos un mapa al azar de un trabajo que GIZ hizo en Indonesia, pero que es muy general acerca de lo que uno puede visualizar, lo que uno puede identificar como bienes y servicios que provienen del bosque. En el trabajo que Judy les va a mostrar, van a ver cómo esto lo ponemos en mapa y sirve para la toma de decisiones. Saber dónde es más probable que se vaya a perder el bosque nos ayuda mucho a planificar. Este es un caso concreto, creo que este es de Argentina, en el cual tratamos de entender no solo cuáles son los drivers de la deforestación y cómo esos drivers operan, es decir, cuáles son los mecanismos detrás de la decisión de un propietario de tierra, de un empresario o de un pequeño productor, de decir, este árbol se va o este bosque se va y este se queda. Lo que hemos trabajado con bastante éxito en muchos países ha sido justamente poder modelar digamos, basados en el uso tendencial del suelo en los últimos años y proponiendo diferentes escenarios de desarrollo, entender dónde es más probable, no es dónde va a suceder la deforestación, sino es dónde es más probable que la deforestación suceda para que los esfuerzos del país a la hora de tomar acciones y medidas se puedan enfocar donde exista un riesgo real de pérdida de bosque y no en un bosque donde posiblemente con o sin intervención de un programa del Estado para protegerlo, el bosque no se iba a perder, ¿no? Y es el caso de los primeros pagos por servicios ambientales, como el caso de Costa Rica, el primer acuerdo con Noruega allí en el finales de los 90, se le pagaba a cada productor y había productores que podían deforestar algo, pero en general por temas de accesibilidad, por temas de mercado, había áreas de bosques que jamás se iban a deforestar, ¿no? Entonces es una manera de utilizar más eficientemente los recursos. Yo llegaría con esto hasta aquí y me gustaría que vean la presentación de Judith, que vean el ejemplo de Kevin de planificación del territorio y cómo entra el componente bosques, y después quedo abierto a cualquier pregunta, consulta que pueda haber sobre red o este tipo de ejercicios que apoyamos a hacer a los países para que nos incorporen en sus procesos de planificación. Muchas gracias, Juan, por darnos esta introducción tan interesante y también algunos ejemplos de herramientas que existen para incorporar el tema del bosque y el tema de planificación territorial en planificación para la adaptación. Ahora es un gusto de dar la bienvenida a Dr. Judith Walcott, oficial del Programa Cambio Climático y Biodiversidad de ONU Medio Ambiente, Centro Mundial del Monitoreo de la Conservación. El trabajo de Judith en el centro se centra en apoyar
a los gobiernos y otros socios técnicos en América Latina y en una variedad de actividades de preparación para Red Más, incluso en el uso de información espacial para informar el desarrollo e implementación de estrategias de Red Más. Judy también apoya el trabajo a nivel nacional, regional y mundial de ONU Red sobre salvaguardas. Ella ha completado un doctorado en geografía en la Universidad de Cambridge. Y Judith nos va a presentar sobre la planificación para acciones de adaptación que brindan beneficios ambientales y sociales en aprendizaje de Red Más. Muchas gracias, Judith. Te doy la palabra. Y buenos días a todos los participantes. Gracias por estar. Como Lili había mencionado, y también Juan, voy a hablar sobre algunos ejemplos puntuales del uso de información espacial en la planificación de acciones de red y cómo se puede aplicar estas técnicas y métodos y estrategias también de planificación de acciones de adaptación. Entonces voy a empezar con un poco de información sobre las sinergias entre mitigación y sobre todo adaptación basada en ecosistemas, en acciones sobre los bosques. Voy a dar algunos ejemplos de red más y planificación para beneficios ambientales y sociales y después algunos ejemplos de acciones aprendidas y cómo se puede aplicar esa información para la planificación de adaptación. Entonces, aunque mitigación y adaptación son dos estrategias distintas para enfrentar el cambio climático, mitigación abordando las causas y adaptación abordando más los impactos, tiene muchas sinergias y también oportunidades de solapamiento para lograr los objetivos de ambos, particularmente en bosques y otros ecosistemas ricos en carbono. Programas de mitigación asociados a los bosques, de los cuales RED es un ejemplo, podrían facilitar adaptación a través de la reducción de diferentes presiones antropogénicas sobre los bosques, la mejora de conectividad entre zonas de bosque, la conservación de áreas de importancia para la biodiversidad. Estas cosas ayudan a tener un ecosistema sano que pueden ayudar con la resiliencia de las personas y también del medio ambiente. También se puede aumentar la provisión de servicios ecosistémicos para comunidades locales, diversificando sus ingresos y las diferentes actividades económicas de las mismas. Y también se puede ayudar a desarrollar infraestructura u otros servicios sociales. Proyectos de adaptación, en cambio, particularmente como mencioné, adaptación basada en ecosistemas, puede facilitar mitigación a través de su influencia sobre los diferentes ecosistemas y beneficios para mitigación por el aumento de la conservación o conservación de diferentes reservas de carbono. Puede ayudar también a evitar el desplazamiento de diferentes actividades relacionadas con deforestación. Entonces hay diferentes vínculos y también sinergias entre estrategias de mitigación y adaptación con acciones sobre los bosques. Hablando ahora específicamente de red, acciones de mitigación pueden ser diseñadas para proporcionar beneficios ambientales y sociales, como había mencionado a Juan, pero también acciones de adaptación que tiene un meta de lograr beneficios positivos para la gente y también el medio ambiente. Se puede, en la fase de planificación de ambos, de mitigación y adaptación, buscar qué son esos beneficios ambientales y sociales de importancia para la gente, para las partes interesadas, y ver cómo se puede lograr las diferentes metas de mitigación y adaptación. Y puede ser que sea más exitoso si aprovechen de diferentes servicios ecosistémicos a lo largo de la planificación y implementación de estas acciones y estrategias.
Tenemos, hablando desde la perspectiva del programa ONU Red, tenemos mucha experiencia, como había mencionado Juan, apoyando la planificación espacial integrada de Red, pero también se puede aplicar esos mismos principios a la planificación de adaptación. Hay diferentes beneficios ambientales y sociales de red que van más allá de la reducción de emisiones. Dependiendo de cómo y por dónde planifican las acciones, la implementación de red y otras acciones de mitigación sobre los bosques pueden brindar beneficios sociales y ambientales adicionales. A veces estos beneficios son conocidos como co-beneficios y incluyen la conservación de biodiversidad, regulación de recursos hídricos, apoyo para medios de vida de comunidades locales y también la provisión de productos forestales no madurables, para dar algunos ejemplos. Y estos beneficios también tienen algo que ver y se podrían aplicar al desarrollo y implementación de diferentes estrategias y acciones de adaptación. Las acciones más adecuadas para la implementación de red pueden depender de diferentes factores, por ejemplo, que son las causas de deforestación y degradación forestal, que es el potencial de una acción para lograr estos beneficios ambientales y sociales que han sido identificados y priorizados, qué son los beneficios monetarios de la implementación de la acción y qué son los costos de implementación de la acción y también los diferentes costos de oportunidad. Y además, si implementa una acción, ¿qué son los riesgos potenciales? Eso tiene mucho que ver con las salvaguardas para red, que buscan evitar o mitigar diferentes riesgos a través de la implementación de las actividades de red, a la vez de potenciar los diferentes beneficios sociales y ambientales. Esos factores mencionados van a variar dependiendo de los contextos biofísicos y socioeconómicos de un país o de una zona más local. Por ende, los análisis espaciales se pueden adaptar a estos contextos dependiendo de las prioridades y necesidades nacionales o locales. Diferentes acciones, por ejemplo, la implementación de un sistema de pago por servicios ecosistémicos o manejo comunitario de bosques o un programa que apoya el ecoturismo, puede ser implementadas en diferentes áreas, en diferentes áreas locales. Y dependiendo de dónde y cómo se implementan las acciones, hay diferentes beneficios y sociales que se pueden potenciar. Y también hay diferentes riesgos que no se puede tomar en cuenta. Entonces, considerando eso, la planificación espacial, el ordenamiento territorial puede ser un insumo importante para la toma de decisiones de red. Puede ser una herramienta para informar la toma de decisiones porque ayuda a permitir identificar áreas donde red puede proporcionar beneficios más allá de la mitigación del cambio climático y también donde hay zonas en las cuales tiene que tomar en cuenta diferentes riesgos potenciales. Entonces, este análisis espacial puede ser como un insumo para identificar, diseñar y también implementar acciones específicas, no solo para abordar las causas de deforestación y degradación forestal, sino también se puede contribuir al logro de diferentes objetivos nacionales, dependiendo de cómo los definen el país y cómo desarrolla su estrategia o plan de acción de bosques y cambio climático. También puede ayudar a lograr diferentes objetivos nacionales sobre el desarrollo sostenible o los objetivos de desarrollo sostenible, diferentes metas de Aichi y también planes nacionales de conservación de aguas, suelos y otros. Entonces tiene potencial no solo para abordar las causas de deforestación, sino también para apoyar otros objetivos nacionales.
Entonces, ¿qué información necesita para la planificación de estas acciones y para recurrir a estos análisis espaciales? Primero, tiene que entender cómo se define la acción que va a implementar, porque los beneficios y riesgos van a depender mucho de la acción. Si uno tiene una acción de red asociada a la conservación de bosques, los potenciales beneficios estarían distintos que si uno está implementando una acción relacionada con la restauración de bosques o el manejo sostenible de los bosques. Y también sobre la base de las condiciones existentes, dónde se puede implementar las acciones, dónde es viable implementar la acción. Si va a implementar una acción asociada a la restauración forestal, entonces tiene que contar con información espacialmente explícita sobre zonas con potencial de restauración. También información sobre qué áreas están bajo depresión, qué áreas pueden aportar una variedad de beneficios, qué áreas deberían ser incluidas o excluidas y también cuáles son los costos. Y creo que un reto en recurrir a los análisis espaciales puede ser que todo depende de qué información hay existente o que se puede desarrollar dentro del alcance del proyecto o de la estrategia. Entonces, los ejemplos que voy a mostrar después tienen una variedad de diferentes capas espaciales de entrada. Algunas han sido desarrollados antes, algunos análisis se han desarrollado en el momento, dependiendo de las prioridades. Y hay muchos más análisis que se puede usar, pero a veces no cuentan con la información de base necesaria para tener información espacialmente explícita. Creo que es importante tomar en cuenta que los beneficios varían para los diferentes actores, depende de las prioridades. Entonces, si sus ingresos dependen de productividad agrícola, puede ser que la protección del suelo y regulación hídrica son servicios claves a ser obtenidos a través de red. Y para comunidades indígenas, pueblos originarios, puede ser que el valor de los bosques para su importancia espiritual, para sitios sagrados o para plantas medicinales son los beneficios que priorizan estas comunidades. O personas en situaciones de pobreza pueden valorar los bosques para alimentos y otros productos forestales no maderables. Entonces, ¿cómo se puede usar esta información espacialmente explícita para mostrar zonas potencialmente prioritarias para la implementación de acciones de red? Zonas donde hay una convergencia, una concentración de los beneficios que han sido considerados. Todo viene de un proceso de consulta con diferentes partes interesadas dentro del gobierno. En nuestra experiencia trabajando con la cartografía de beneficios sociales y ambientales, trabajando a través del programa ONU-RED con alrededor de 20 países en América Latina, en África y también en Asia. Los procesos y también los beneficios identificados siempre han sido distintos dependiendo de los contextos y la realidad locales y también las diferentes prioridades del gobierno y diferentes actores locales y partes interesadas. Tengo acá un ejemplo de Panamá. Y ya han identificado 4 beneficios clave de los bosques. Entonces, usando esta información, querían ver dónde hay zonas de bosque que se pueden aportar mayor incidencia de estos beneficios para poder identificar zonas con concentración de estos beneficios. Eso ayuda a identificar dentro de recursos limitados y tiempo limitado por dónde se puede empezar a implementar las acciones, que son las zonas donde tiene que tomar en cuenta altos índices de biodiversidad o diferentes oportunidades para la gente viviendo en situaciones de pobreza. Entonces, en este caso, han priorizado bosques para su rol en la mitigación del cambio climático. Entonces, hemos trabajado con el gobierno para usar un mapa adaptado al contexto nacional de carbono de biomasa.
y también han valorado los bosques para su potencial en apoyar ecoturismo, que es una actividad puede ser importante para los medios de vida locales. Entonces, hemos usado un mapa de un plan maestro de turismo que mostraba dónde había zonas de bosque con potencial para aportar diferentes actividades relacionadas con turismo basada en la naturaleza. También en este caso han identificado la conservación de la biodiversidad como un factor clave que se puede lograr a través de la implementación de red. Entonces, usando áreas de importancia para la biodiversidad, hemos identificado las zonas de bosque que aportan estas zonas importantes para la conservación también. Y otro beneficio que han sido identificados fue control de erosión de suelos. Entonces, es otro elemento que a través de un proceso participativo y también de consulta con diferentes partes interesadas. De ahí hemos trabajado con el gobierno para identificar la información espacialmente explícita más adecuada para reflejar este beneficio. Y hicimos esta actividad en el marco de red, pero estos beneficios y diferentes capas de información también se puede aplicar a la planificación para acciones o estrategias de adaptación también. Entonces, si uno se suman los beneficios, se puede empezar a ver zonas de bosque donde hay una mayor concentración de los beneficios considerados. Entonces, eso depende de la acción. En este caso, estamos hablando de conservación de bosques. Entonces, en verde podemos ver en diferentes tonos de verde. El color más oscuro indica donde hay una concentración de los 4 beneficios considerados. El rol de bosques en aportar turismo basado en la naturaleza, carbono de la biomasa, control de erosión de suelos y también conservación de biodiversidad. Entonces, dentro de los plazos y recursos de procesos de planificación para acciones de red, si uno quiere implementar acciones que tienen beneficios para la mitigación del cambio climático, pero también para esos otros beneficios ambientales y sociales que han sido considerados, estas zonas pueden ser un lugar interesante para empezar a ver por dónde en el terreno se puede implementar estas acciones que tienen el potencial para aportar esos beneficios adicionales. Y también es un método que se puede aplicar a la planificación de acciones de adaptación. Este es otro ejemplo de la contribución de los bosques en el control de la erosión, un análisis que se hizo en Honduras. Así que control de la erosión como parte de su proceso de planificación de red, de identificación de bosques importantes para la conservación a través de la implementación de programas de red. Se han identificado, dependiendo de diferentes tipos de bosques, donde hay áreas en las cuales el rol de los bosques en controlar la erosión es más importante. Entonces puede ver en el color verde, también tono de naranja más oscuro, donde hay estos diferentes tipos de bosque con un rol más importante en controlar la erosión. Entonces esta información se puede usar para la planificación de acciones de red, para acciones de mitigación, pero también tiene mucha relevancia para acciones de adaptación. Si uno se puede enfocar los esfuerzos en zonas donde la gente sea vulnerable a erosión, eso puede ser también algo que tenga beneficios para la gente, para sus medios de vida, para aumentar la resiliencia en estas comunidades. Entonces, no es algo que va más allá que una estrategia de mitigación, sino busca potenciar estos beneficios adicionales que ofrece
beneficios también para adaptación. Este es otro ejemplo de la contribución de los bosques boreales de Mongolia a la provisión de agua. Y otra vez es un beneficio si está buscando implementar acciones de mitigación de red sobre los bosques. Se puede usar esta información espacial para identificar zonas de bosque de importancia para la provisión de este beneficio, pero también es algo relevante para adaptación porque se puede planificar acciones apropiadas de adaptación en las zonas donde la gente está siendo más vulnerable al cambio climático con diferentes patrones cambiantes y diferentes extremos de lluvia. Este mapa muestra bosques importantes para la apicultura en Tanzania. Otra vez es algo que se puede aportar una estrategia de acciones de mitigación sobre los bosques, pero también se puede apoyar en la planificación de acciones de propiedades de adaptación, buscando apoyar a diferentes medios de vida para la gente local. Y aquí tengo dos otros ejemplos. A veces es un poco más difícil de encontrar información espacialmente explícita sobre diferentes beneficios sociales, pero en el caso de Paraguay hemos trabajado con el gobierno para identificar información relevante sobre plantas medicinales. Y este mapa muestra plantas medicinales de importancia para las comunidades locales, pero que también tiene un riesgo de deforestación en el futuro. Entonces, es otra manera de usar, como Juan mencionó, diferentes tipos de información para poder priorizar acciones y áreas de intervención. Y creo que es mi último ejemplo de, otra vez es un mapa de convergencia de diferentes beneficios que han sido considerados en áreas con potencial de restauración. Es algo que puede tener beneficios para acciones de mitigación, de aumento de stocks de carbono, pero también tiene relevancia para la adaptación. Entonces, enfoques integrados de planificación que tomen en cuenta diferentes servicios ecosistémicos relevantes pueden alcanzar resultados sostenibles a nivel de paisaje. Y los diferentes servicios ecosistémicos podrían incluir captura y almacenamiento de carbono, además de otros servicios relevantes para la adaptación. Juntos, estos enfoques podrían informar el ordenamiento territorial integrado a nivel de paisaje para lograr objetivos de mitigación y adaptación. Creo que es mi última lámina, pero quedo atenta al final de la sesión para cualquier consulta o duda. Y bueno, antes que todo, creo que van a compartir la presentación después. Hay un listado de diferentes herramientas de planificación de acciones de adaptación que tiene también dentro de las diferentes herramientas información en español y también en inglés y otros idiomas. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Judith, por la excelente presentación que destaca la importancia y los beneficios de utilizar planificación espacial como un insumo para toma de decisiones y especialmente en el tema de adaptación, buscando sinergias entre mitigación y adaptación. Y también tener estos ejemplos tan interesantes desde Panamá, Honduras, Mongolia, fortaleciendo el tema de la importancia de servicios ecosistémicos y cómo, considerando este tema, puede lograr diferentes metas de adaptación y mitigación y también brindar diferentes beneficios sociales, económicos y ecológicos. Muchísimas gracias. Vamos a compartir a las presentaciones y también la grabación del webinar en los próximos días con todos los ponentes. Y bueno, ahora tenemos el gusto de dar la bienvenida a nuestro tercer ponente, Kevin Gyötz, desde Paraguay. Kevin es geógrafo y ha trabajado en la Unidad de Economía Social del Ministerio de Hacienda y actualmente es director de análisis territorial en la Secretaría Técnica de Planificación en Paraguay. Él está realizando un doctorado en ordenamiento territorial en el Centro Interdisciplinario de
estudios urbanos en Francia, y él nos va a compartir una experiencia sobre el tema desde Paraguay. Entonces, bienvenido a Kevin y muchísimas gracias. Estamos, casi las 2 de la tarde. Es un placer para mí compartir unos minutos aquí con ustedes, haber escuchado presentaciones que fueron muy interesantes. Y quisiera empezar mi presentación un poco disculpándome, porque mi presentación no va a estar exclusivamente orientada hacia la cuestión del cambio climático precisamente, sino que decidí y hice la sugerencia de hablar del ordenamiento del territorio como una práctica muy importante en Paraguay y en el resto del mundo, y la necesidad de poner en funcionamiento este tipo de perspectivas, de acciones. Y en Paraguay, verán, se lo voy a mostrar en estos cortos minutos, que empezamos tarde, tenemos muchas dificultades de centralización de información, de interpretación, de comprensión de las dinámicas sociales, económicas, ambientales que están transformando a nuestro país de una manera muy impresionante, y sobre todo a lo largo de los últimos 50 años. Como ustedes ven en la primera diapositiva, Paraguay es un país que está en el medio del subcontinente sudamericano y se encuentra precisamente en un valle, en un amplio valle aluvial del río Paraguay, y ven ustedes la región occidental, o el Chaco, que es un gran valle aluvial, y la región oriental a la derecha o al este, donde llegan las mesetas erosionadas de Brasilia, la famosa meseta brasileña, que llega a Paraguay erosionada. Entonces en Paraguay tenemos puntos culminantes que son muy bajos, llegan solamente a 800 metros en el centro de la región oriental. Y lo que les voy a mostrar también es que en Paraguay tenemos que tener en cuenta las dinámicas demográficas y económicas para comprender cómo se han ido transformando los territorios, no solamente los bosques, sino también los espacios, los medios ambientales en general. Y lo que les quiero compartir también es la necesidad de interpretar la cuestión del ordenamiento del territorio no solamente como una ciencia, no solamente como una técnica, pero como una práctica que tiene un gran componente político. Cuando hablamos de ordenamiento del territorio en Paraguay, yo acabo de llegar en este país hace 5 años solamente, después de 10 años de haber estado en Francia, me di cuenta a qué punto la cuestión del ordenamiento del territorio no estaba instalada en las políticas públicas, a qué punto faltaban análisis, datos, interpretaciones sobre las dinámicas del territorio en general. Entonces, políticamente, socialmente, es necesario instalar esta cuestión, y pensamos que es una necesidad absoluta en Paraguay de convencer no solamente a las instancias políticas, sino también a la sociedad civil en general y a los territorios, a los municipios, a los departamentos, de que el ordenamiento del territorio es una prioridad y que para ello se necesita disponer de herramientas, y en particular la herramienta cartográfica, para poder trabajar. Y en Paraguay les aseguro que hemos tenido grandes dificultades para actualizar la cartografía nacional, para sistematizar la información, así que volvemos de lejos, como se dice, empezamos desde muy bajo, así que también eso habrá que tenerlo en cuenta para esta presentación. Son las diapositivas. Ay, disculpen. La segunda diapositiva tiene que ver con la explosión demográfica del Paraguay. En Paraguay tenemos 7 millones de habitantes en el año 2017, pero en realidad teníamos menos de 1 millón de habitantes en la primera mitad del siglo XX. Así que planificar, hacer ordenamiento del territorio sin comprender el componente demográfico, sin comprender los efectos de la transición demográfica que hicieron que en Paraguay la población creciera muy rápido, que nos permitiera ocupar el interior del territorio nacional, a sabiendas que a lo largo de los primeros 200 o 400 años de historia a partir de la colonia, Paraguay no había logrado ocupar efectivamente su territorio nacional. Un dato muy importante que les mencioné al principio de la presentación es que en Paraguay hay 7 millones de habitantes, 150.000 se concentran están en el Chaco, y 97%, es decir, más de 6.500.000 están en la región oriental. La explosión demográfica del Paraguay tuvo efectos muy importantes en la ocupación del espacio, en la transformación del territorio, en la deforestación. Hoy en día en Paraguay, en la sociedad civil, muchas veces atribuimos la culpa a la agricultura mecanizada con el complejo soja, trigo, maíz,
como culpable de la deforestación, pero en realidad también es la cuestión de la ocupación del espacio de un pequeño campesinado que pudo ocupar efectivamente el territorio nacional a partir de las décadas de los 60, 70, que hizo que hayan grandes tasas de deforestación en Paraguay. Un poco también tener en cuenta qué es lo que ocurrió cuando creció la población en Paraguay. Como verán en la siguiente lámina, hubo un proceso de explosión demográfica. Paraguay pasó de 1.800.000 habitantes en 1962 a 7 millones de habitantes hoy, y ese proceso se dio con altas tasas de urbanización y también pero sin expulsión del campo, sino al contrario. No hubo todavía un éxodo rural masivo en Paraguay, lo que hizo que los campos, las áreas rurales se sigan poblando esencialmente por pequeños productores campesinos que iban colonizando y avanzando, haciendo avanzar la frontera de colonización en el este de la región oriental del Paraguay. Y eso tuvo efectos muy importantes en la transformación del espacio paraguayo, y hizo también que el Paraguay estuviera en los últimos puestos en las tasas de urbanización de América Latina. Y aquí esto no es un dato menor. En Paraguay tenemos una tasa de urbanización que llega solamente a 61%, pero en realidad tenemos que considerar lo que nos dice la CEPAL, que Paraguay está en un proceso de urbanización tardía, pero acelerada. Es decir, que en Paraguay la tasa de urbanización va a seguir creciendo, que vamos a tener que planificar las urbes. En Paraguay solamente tenemos una ciudad muy importante de 2.500.000 habitantes, la segunda que la sigue tiene 400.000 habitantes y la tercera tiene 100.000 habitantes. Y el resto es una miríada de pequeños pueblos que están diseminados en un mar de ruralidad, donde existe un campesinado muy disperso que tiene que tener a disposición un Estado muy intervencionista con acciones de mejoramiento de caminos, realización de pozos de agua, apertura de escuelas, centros de salud por todas partes. Entonces en Paraguay heredamos a lo largo de los últimos 50 años de un modelo de ocupación del espacio que no es sostenible en el tiempo, que genera sobrecostos y sobre todo que genera también grandes impactos en los medios forestales del país y también en los medios acuáticos y en las reservas de agua potable y demás. Así que en Paraguay pienso que tenemos que tener una perspectiva muy fina, efectivamente, como lo mencionaba muy pertinentemente Juan, así como Judith, de comprender, de avanzar hacia el análisis de datos cartográficos para comprender en dónde están los beneficios, dónde están los potenciales beneficios, en dónde están los riesgos, cuáles son las áreas más vulnerables. Pero para eso tenemos que avanzar primero hacia las herramientas en Paraguay, de las herramientas cartográficas y también la comprensión fina con una perspectiva social e histórica de cómo los paraguayos han ido transformando su espacio y haciéndolo también más vulnerable. Me animo también a mostrarles una cartografía del Paraguay en los años 60 para que puedan visualizar un poco que la población del país, esos 1.800.000 habitantes de los que les hablaba al principio de la presentación, se concentraban alrededor de la ciudad hegemónica de Asunción, que en ese entonces tenía 300.000 habitantes, y se trataba de un campesinado hacinado alrededor de la capital que no tenía más espacio disponible, que ya estaba también empobreciendo los suelos y que necesitaba más espacio, y por ende las políticas de colonización agraria de los 60, de los 70 y de los 80 hicieron que en Paraguay se expandiera el territorio ocupado en la región oriental y que trajera consigo todos los problemas que le estaba mencionando anteriormente. En la década del 90 en Paraguay tenemos ese proceso de ocupación del espacio y tenemos también un proceso de urbanización de las fronteras. Muchos de ustedes habrán escuchado hablar de Ciudad del Este, de Pedro Juan Caballero, como aquellos hubs o plataformas del comercio ilegal, y lastimosamente es lo único que se ve desde afuera en general, pero son ciudades ya que adquieren una relevancia importante para el país y que, una vez más, llevaron en sus extremos los espacios de la urbanización y que dejaron el interior de la región oriental, el espacio del campesinado disperso, desprovisto de ciudades, de centros de consumo, centros de provisión de servicios,
para la población. Entonces tenemos en Paraguay grandes fracturas socioespaciales que se deben a esa herencia del proceso de explosión demográfica y la manera en que los paraguayos hemos ocupado sin planificar el territorio nacional, y eso trae consigo grandes dificultades a la hora de hacer planificación, dificultades a la hora de distribuir servicios públicos, escuelas, tanques, etc. Sí, leo los mensajes que me está mandando, solamente sé que no me queda demasiado tiempo. Y también los problemas que se han generado hacia los medios ambientales que teníamos a disposición en el Paraguay. Pensamos en Paraguay, voy a pasar la otra diapositiva para poder pasar al siguiente tema, que se está dibujando un Paraguay nuevo, empiezan a densificarse la red de rutas asfaltadas, empieza a haber un proceso de polarización del espacio a partir de ciudades intermedias que ven de color rojo en ese mapa, y vemos entonces un proceso de concentración de habitantes, de medios de producción, de servicios públicos, de oportunidades, pero también de dificultades, asentamientos, barrios precarios, grandes dificultades socioeconómicas también que se acumulan en las ciudades y que exigen también procesos de planificación anticipatorias ante el aflujo cada vez más fuerte de población en centros urbanos considerados, que vienen a romper el esquema macrocefálico del que hacía que toda la población urbana se concentre en el Gran Asunción y en las ciudades de frontera. Y esto exige también nuevas formas de pensar el espacio y de planificar. Es muy importante mencionar que en Paraguay somos un país pequeño, 417.000 kilómetros cuadrados, 7 millones de habitantes. Les va a parecer raro que les hable de políticas de descentralización. Pero en definitiva, en Paraguay las políticas públicas en general y las políticas públicas integrales que tienen que poner a disposición una multiplicidad de disciplinas, de ministerios sectoriales para hacer planificación, tiene grandes dificultades. Tenemos grandes dificultades justamente por los problemas que les mencionaba anteriormente, pocas herramientas cartográficas en Paraguay, poca capacidad de interpretación y análisis de las dinámicas que están en curso, pero igual nosotros pensamos que es absolutamente necesario que no todo se piense desde Asunción, si bien con la ayuda de instrumentos, herramientas cartográficas que nos ayuden a comprender dónde están los beneficios ambientales, dónde están las áreas de riesgo, no vamos a poder movilizar socialmente la necesidad de hacer planificación territorial. En Paraguay estamos en una etapa en que es necesario convencer acerca de la necesidad de pensar estos aspectos, de anticipar. Vale la pena mencionar que en Paraguay no tenemos facultad de geografía, y como ustedes saben, yo sé que Judy también es geógrafa, la geografía es la ciencia de síntesis de una multiplicidad de otras disciplinas, de economía, de política, de ciencias ambientales, de cultura, de historia, pero también de paisajes. Entonces es necesario también hablar mucho más de paisajes, que es lo que hace que el ser humano a través de la transformación del espacio modifique los paisajes, modifique los ecosistemas, modifique los medios naturales. Y para eso pensamos que es necesario empoderar a los municipios y avanzar hacia la planificación a otras escalas que la nacional. Y pensamos también que tiene que haber una intervención en múltiples escalas. Si bien en Asunción, desde los ministerios del Estado central, tenemos que estar equipados, comprender justamente las dinámicas en curso en cada una de las regiones, es necesario tener una dinámica descendente también, en el sentido de empoderar a los gobiernos departamentales y municipales para que estos también se doten de los instrumentos que mencionamos anteriormente. Y estos instrumentos, voy a ser muy simplista, pero son los instrumentos cartográficos. No se imaginan en Paraguay a qué punto la cartografía hace revolución. Cuando vamos a ver a los municipios, a los departamentos y mostramos la cartografía del departamento, muchas veces los ediles políticos o técnicos se muestran sorprendidos porque ellos mismos no siempre cuentan con instrumentos de cartografía. Y pensamos que también la cartografía es movilizadora, permite también empoderarse de lo que está ocurriendo, de las dinámicas en curso, y cambia la perspectiva de diseñar políticas públicas. Y en particular si es que mezclamos la cartografía con una perspectiva de paisaje, cómo los paisajes son transformados por el ser humano, por las sociedades y a lo largo del tiempo.
Paso más rápido también la presentación, van a ver que hay muchas diapositivas, pero voy a ir pasando rápido. Cuando hablo de dinámicas socioespaciales, socioeconómicas, me refiero efectivamente a cómo los diferentes componentes productivos y los diferentes flujos migratorios van transformando el espacio. Ustedes ven un mapa que es de los años 2010, que es bastante actual y muestra cómo en el este de la región oriental, en la zona que ven de amarillo, es el espacio donde avanza la frontera agrícola de los cultivos mecanizados de la soja, del trigo, del maíz, y que va avanzando con fuerza y que se encuentra con los frentes de colonización de la agricultura campesina que están en el centro, en esa franja central de la región oriental, y después ven las áreas ganaderas, que es de todo el Chaco, que aparece de blanco, pero que es una región eminentemente ganadera y que va convirtiéndose en ese sentido también a expensas de los medios forestales allí presentes, de las sabanas húmedas y de las sabanas naturales o no, que están todavía en la región del Alto Paraguay, de Boquerón y de Presidente Hayes. Voy pasando también rápido. La manera en que hoy en día en Paraguay tenemos que estar muy atentos a lo que está pasando con el campesinado, con las zonas rurales que van perdiendo población poco a poco, que no se van propiamente despoblando, pero se van despoblando de la población más joven, entonces se generan más oportunidades en las ciudades y menos en el campo. Puede ser que tenga lugar en Paraguay un proceso de éxodo rural en los próximos años. En Paraguay tenemos que prever y que anticipar estas dinámicas y empezamos apenas, y les parecerá una locura, pero los datos que les estoy mostrando son apenas algunos de los estudios y de los análisis que estamos empezando a instalar en las instancias públicas y ministeriales en Paraguay para poder tomar decisiones en base a lo que está pasando en el espacio, en el territorio, porque en Paraguay estábamos muy acostumbrados a actuar con papers, con tablas, con gráficos y sin comprender muy bien lo que estaba pasando precisamente en los territorios que eran muy rurales, como decía en el principio, pero que se van transformando velozmente y que van a seguir transformándose, lo que nos va a exigir una gran capacidad creativa de anticipación ante estos cambios y sobre todo de creatividad para poder proponer soluciones mucho más innovadoras y de no actuar de manera pasiva, sufriendo las consecuencias de lo que está ocurriendo y no anticipándolas. Paso rápido algunas diapositivas porque sé que me queda poco tiempo. Les hablaba de la transición demográfica, que fue una temática que fuimos estudiando de cerca en Paraguay porque sabemos que va a transformar a la población, a esa estructura de edades, pero también que va a transformar la localización de esta población. Lo que pasó en los últimos 50 años va a cambiar por completo en los próximos 50, así que en Paraguay tenemos que estar muy atentos a lo que va a ocurrir. El Plan Nacional de Desarrollo, que fue realizado en el año 2014, pone por primera vez políticamente en un documento técnico político el ordenamiento del territorio al centro de la perspectiva de la política pública, pero a pesar de eso, de manera paradójica, todavía no estamos muy preparados para poder cumplir honradamente con lo que debería ser una política auspiciosa de ordenamiento del territorio en el Paraguay. Los mapas que ven atrás son mapas de Asunción, como ven, está en un meandro del río Paraguay, y vemos ahí la bahía de Asunción también. Esta cartografía es una actualización de la cartografía que estaba ya obsoleta, que hemos encontrado al llegar en este Ministerio de Planificación, y fuimos actualizando todo y cambiando de perspectiva a partir de cartografía que nos permite comprender lo que está ocurriendo, anticipar las cosas, y claro está que empezamos de cero, empezamos de abajo, no de cero porque se han hecho cosas anteriormente, pero ante la rapidez de las dinámicas territoriales empezamos siempre de cero. Entonces en Paraguay tenemos que realmente movilizar este instrumento de la cartografía, hacer cartografía participativa y no una cartografía estática de cómo están las cosas, dónde están y cuáles son sus potenciales, sino una cartografía que hable, una cartografía que nos muestre flujos, una cartografía que nos muestre cosas que se mueven en el espacio, porque en Paraguay, si es que no comprendemos las dinámicas en su sentido dinámico, valga la redundancia, y temporal, de poco nos servirá, ¿verdad? Voy pasando también las diapositivas para ir acelerando porque me quedan solamente unos pocos minutos. Fuimos también comprendiendo cuáles eran las dinámicas regionales, dónde iban, cómo fueron
cómo fueron reconfigurándose por completo las redes de rutas asfaltadas, cómo esto fue activando algunos centros urbanos y dejando de lado otros, cómo esto fue también provocando una migración rural-urbana que hizo que en algunas comunidades rurales tengamos procesos de despoblamiento y que por ende ya no sea preciso abrir tanques, cavar tanques de agua, hacer redes de distribución, poner a mal las napas freáticas, seguir deforestando, porque en Paraguay también tanto el campesinado como la agricultura tecnificada y la ganadería han sido responsables, claro, no en la misma medida, de procesos de deforestación. Visitamos también los modelos productivos campesinos en el interior del Paraguay y fuimos viendo también que existen perspectivas innovadoras de producción en el campo, con también sistemas agroforestales de plantación, y fuimos viendo cómo es necesario también dar a conocer las cosas que están ocurriendo en el interior del país. Me remito a lo que decía un historiador muy famoso francés que se llamaba Fernand Braudel. Él decía que la principal tarea de los historiadores y de los geógrafos, él era geógrafo sin saberlo creo, es de ver y hacer ver. Es decir, la cartografía en Paraguay y la perspectiva del ordenamiento del territorio, si bien incipiente, nos permite ver lo que está ocurriendo y hacerlo ver a la sociedad civil también, a las instancias públicas de planificación del país, para poder instalar políticamente, socialmente, que el ordenamiento del territorio es una prioridad en Paraguay. Sabemos los estragos que se hicieron y que se están haciendo, en particular en el Chaco, con los procesos catastróficos de deforestación. Sabemos lo que pasó con la llegada de la soja y los encuentros de la franja de colonización en el oriente, que dejaron casi inexistente el bosque atlántico del Alto Paraná. Pensamos entonces que es necesario, y así voy concluyendo, que el ordenamiento del territorio es una práctica que hay que instalar. Se instala con herramientas cartográficas, pero herramientas cartográficas que sean dinámicas. Se instalan también con análisis, comprendiendo qué es lo que está ocurriendo en el interior del país, en Asunción, en Ciudad del Este, en el Chaco, para poder tomar decisiones no solamente desde el Estado central, sino empoderar también a los municipios del interior y a los departamentos que están muy poco equipados todavía para poder avanzar en materia de planificación territorial. Sin embargo, a través de lo que es la herramienta cartográfica, empezamos a proveerles de todos los datos georreferenciados de lo que es vías de comunicación, ubicación de las viviendas, ubicación de las masas boscosas, redes hidrográficas, topografía, que a ustedes les parecerá muy elemental, muy básico, pero a partir de esas informaciones que vamos mapeando municipio por municipio y acompañando a cada uno de los distritos del país, a través de la elaboración que la ley exige de planes de ordenamiento urbano y territorial, vamos instalando muy de a poquito, la cuestión del ordenamiento del territorio y de la comprensión de las dinámicas espaciales, lo que está ocurriendo, porque pensamos, y con esto concluyo, que en el ordenamiento del territorio hay una práctica política en el sentido de participación ciudadana, de convencimiento, de necesidades de poder instalar esta cuestión como el eje, el centro de las políticas públicas. Si pensamos en la geografía y el ordenamiento del territorio, tiene que estar al servicio de las políticas públicas a través de la cartografía, para justamente empoderar a los municipios y a las poblaciones de la necesidad de pensar en este sentido, pensar en el espacio, pensar en el territorio, pensar en los paisajes, para poder empoderar a la población y no solamente hacer políticas centralizadas desde Asunción, donde nos parece también que es difícil que hagan un camino, que tengan un camino certero, justamente por esa falta de empuje social y político. Muchas gracias, les pido disculpas por lo elemental de mi presentación, pero bueno, tuve muy poco tiempo para prepararla y simplemente quise mostrarles un poco que en Paraguay estamos empezando también a pensar no solamente el medio ambiente, el cambio climático, sino que tratamos de mezclar eso con una dinámica social, histórica, de población, demográfica y económica, porque finalmente, como dije en la presentación, la geografía es la disciplina de síntesis de múltiples otras disciplinas. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Kevin, por darnos esta presentación excelente y comentarnos y contarnos sobre
los avances en el tema de ordenamiento territorial en Paraguay, toda la transformación y los pasos que se están tomando para que esto se mejora y se incorporan diferentes elementos como el cambio climático y tomar en cuenta toda la dinámica territorial que está ocurriendo a lo largo del tiempo. En realidad sí es un poco difícil de contarnos todos los detalles y los pasos en un tiempo limitado, por cual nosotros también nos disculpamos, pero vamos a compartir tu presentación y todas las diapositivas con todos los participantes, y en todo caso vamos a compartir tu correo electrónico para si es que alguien de los participantes le gustaría tener más información sobre ese caso de estudio. Bueno, con esto me gustaría agradecer a nuestros 3 ponentes. Voy a pasar muy rápido por la presentación de Kevin. Muchísimas gracias a Juan, a Judith y a Kevin para darnos esta visión de por qué es importante de incorporar el tema de ordenamiento territorial, pensando en planificación para la adaptación y resiliencia al cambio climático. Y con esto ahora tenemos unos minutos para preguntas por parte de los participantes. Ya he recibido algunas preguntas y voy a ir leyendo los mientras que estoy esperando a otras preguntas. Por favor, si pueden escribir sus preguntas en el chat al lado derecha y escribir para quién exactamente se dirige su pregunta. Ahora voy a empezar, mientras esperando a nuevas preguntas, con 2 preguntas para Juan. Una pregunta viene por parte de Alejandro Jiménez, y él pregunta: ¿qué metodologías aplican para la identificación de beneficios múltiples y qué escala trabajan para ello junto a las comunidades beneficiarias? Y una otra pregunta por parte de Inti Caro, si nos pudiera dar ejemplos de la vinculación de bosques y adaptación sobre infraestructuras y ámbitos urbanos. Con esto voy a dar la palabra a Juan. Muchas gracias. Ok, ahora me escuchan. Decía que la primera pregunta le voy a pasar la posta a Judith, que es quien trabaja con el equipo que específicamente hace eso. Entonces, en lugar de recibir una explicación de segunda mano, van a tener de primera mano. En el caso de adaptación e infraestructura, tengo en la mente varios ejemplos que trabajamos en Honduras. Un caso que a mí me gusta mucho fue el de Santa Rosa de Aguán, donde había una comunidad que estaba sufriendo un proceso muy fuerte de erosión costera. Este no tiene que ver con bosques, tengo otro también con bosques. Y en ese caso, con la comunidad se trabajó el tema de adaptación, manejando la vegetación que cubría un sistema de dunas que se encontraba al oriente de la comunidad y era el que potencialmente tenía la arena suficiente para reponer cuando las tormentas, elevación del nivel del mar, lo que sea, se llevaba la arena de esa comunidad. Puntualmente, en el caso de bosques, nosotros hicimos un proyecto con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que presentamos al Fondo de Adaptación, y el problema de cambio climático que teníamos era el aumento en la frecuencia de tormentas de alta intensidad que antes no ocurría y que le provocaba a la ciudad un problema de un flujo de agua que no era capaz de manejar. Entonces, y había obviamente gran desestabilización de laderas.
Y ahí lo que hicimos fue una combinación de obra gris con combinación de protección de laderas y conservación de cuencas. En la ciudad de Tegucigalpa confluyen 6 pequeñas cuencas en el centro de la ciudad. Y obviamente el flujo de agua, la velocidad con la que el agua llega estaba directamente relacionada con la vegetación que rodea la ciudad. Y en ese caso el programa trabajaba en la parte, digamos, de estabilización de laderas con infraestructura gris, pero reforestación y manejo forestal en la parte media y alta de la cuenca. El otro problema que tenía Tegucigalpa también era la falta de agua, es decir, teníamos los dos escenarios, exceso de agua y falta de agua en la estación seca, y el proyecto también trabajaba captación de agua, lluvia comunitaria a nivel de techos, generando abastecimientos comunales al mismo tiempo de abastecimientos individuales. Pero básicamente lo que se trabajó con el tema bosques fue en todo, digamos, el área de cuenca media y alta, en declarar zonas de protección, en reforestar zonas que habían perdido bastante cobertura boscosas, en regular el uso del suelo. En Honduras existe la figura del plan de ordenamiento municipal y sobre esos planes nos montamos para que los propios municipios regularan el avance urbano. Tegucigalpa, como todas las capitales de América Latina, crece, pero crece a expensas de municipios vecinos. Entonces, lo que afecta al distrito central de Tegucigalpa, de Honduras, pasa en municipios que están fuera del control del municipio, de la alcaldía de Tegucigalpa. Entonces, se trabajó en alianza, en entender que el manejo debía ser integrado. Entonces, hubo varias cosas, desde la parte de obra gris, la parte forestal, hasta la parte organizativa y de planificación de uso del territorio. Inti, si tenés más interés, te puedo poner en contacto con la gente que estuvo implementando el proyecto, que creo que acaba de cerrar hace unos meses en Honduras. Gracias por la respuesta, Juan. Entonces ahora voy a dar la palabra a Judith para responder la primera pregunta por parte de Alejandro Jiménez. Le voy a repetir otra vez qué metodologías aplican para la identificación de beneficios múltiples y a qué escala trabajan para ello junto a las comunidades beneficiarias. Gracias, Judith. Sí, gracias Alejandro por la muy buena pregunta. Bueno, para responder voy a dar 2 distintos ejemplos de nuestro trabajo en América Latina. El primer ejemplo es de Costa Rica. En este caso hemos trabajado con Fonafifo, la agencia que está la encargada en implementar RED en el país, y en este caso RED ha sido una estrategia de poder extender su programa de pago por servicios ambientales, además de implementar otras acciones de conservación y restauración de bosques. Entonces, en este caso han tenido un marco legal y una estrategia bien definida que ha llevado varios años de implementación. Ese programa de pago por servicios ambientales. Entonces, a la hora de identificar los beneficios potenciales para la implementación de RED o otras acciones de pago por servicios ambientales y otras acciones en su estrategia nacional RED, han buscado primero a diferentes beneficios que han sido priorizados a través de leyes nacionales. Entonces, junto con consulta con diferentes partes interesadas, han llegado a tener un listado de 7 diferentes beneficios que han considerado que son relevantes, son importantes, y que a través de la implementación de estas acciones se puede potenciar, y han incluido los 4 elementos que están incluidos como criterios en su sistema por pago por servicios ambientales, que son belleza escénica, carbono
de la biomasa, conservación de la biodiversidad y conservación de suelos, más otros beneficios para las personas y el medio ambiente, incluso la importancia de provisión de agua y el rol de la implementación de red en la mejora de la gobernanza. Entonces, en este caso, con este listado de beneficios, hemos cruzado esta información con 4 diferentes acciones que estaban contempladas en esta Estrategia Nacional de Red para hacer un análisis de si implementa, por ejemplo, un sistema de silvopastoril bajo en carbono, que son los beneficios de este listado de 7 que se puede potenciar y cómo de una manera espacialmente explícita se puede reflejar estos beneficios, porque el beneficio de conservación de biodiversidad, por ejemplo, puede ser distinto en un sistema silvopastoril que en un sistema donde va a restaurar bosques o un sistema que tiene un bosque nativo. Y la escala que hemos usado en Costa Rica fue nacional, porque es la escala de implementación de la Estrategia Nacional Red y de su programa de pago por servicios ambientales. Otro caso es el caso de Argentina, donde estamos trabajando a la escala de región forestal. Y a veces a nivel de provincia también hay información disponible, pero así que estamos trabajando a nivel de región forestal que corresponde al Plan de Acción Nacional de Bosques y Cambio Climático. Hemos buscado información relevante a esa escala. Y en este caso, además de consulta con diferentes expertos de las provincias y también regiones forestales de Argentina, se han consultado con diferentes partes interesadas de comunidades locales, pueblos originarios, diferentes organizaciones sociales y ambientales, diferentes partes del gobierno, diferentes sectores económicos, a través de diferentes talleres regionales. Entonces fue bastante amplio el proceso de identificar qué son esos diferentes beneficios, porque como mencioné, según quien está preguntando, las prioridades van a ser distintos. Entonces, en Argentina el proceso fue un poco distinto, pero creo que es algo importante para destacar que los beneficios también dependen de cómo está implementando la acción de red. Entonces, si se implementa una acción relacionada con restauración de bosques, los beneficios serían distintos que los beneficios, en muchos casos, que los beneficios que se puede potenciar a través de la implementación de un sistema de pago por servicios ambientales. Y así que muchos de esos análisis han sido desarrollados antes o acompañando el desarrollo de diferentes estrategias nacionales. A veces faltaba un poco la claridad de qué son las acciones específicas que se van a implementar en el marco de red. Entonces, en este caso, por ejemplo, en el caso de Paraguay, hemos tenido como 4 diferentes espacios de consulta antes de que Paraguay estaban a punto de desarrollar su estrategia nacional de ganadería sustentable, creo. Preguntando si implementa una acción de conservación de bosques, qué son los beneficios que se puede ver. Si implementa una acción relacionada con la restauración, qué son esos beneficios. Entonces, básicamente eso, y creo que la pregunta de si estamos trabajando con las comunidades beneficiarias. En este caso, bueno, los procesos de consulta han sido bastante amplios, pero a la vez han sido insumos para diferentes estrategias nacionales o planes de acción o planes de implementación. Entonces, en el caso de RED, sí que hay países que están llegando o están terminando con la fase de implementación y llegando a la fase de implementación. Me imagino que los gobiernos van a trabajar aún más con las comunidades beneficiarias en la implementación de las acciones y también seguimiento de los resultados de las acciones. Creo que con eso respondí, pero muy buena pregunta, muchas gracias.
Gracias, Judith, por responder a la pregunta. Tenemos una pregunta también para Kevin por parte de Inticaro. De hecho, tenemos dos preguntas por parte de Inticaro. Una pregunta es ¿cómo incluyen los servicios ecosistémicos en la planificación espacial, instrumentos de ordenamiento, el vínculo, sinergia entre el medio urbano, rural, natural? Algunos ejemplos, si es posible. Y otra pregunta por parte de Concepción Domínguez, si podría poner un ejemplo de cartografía dinámica. Entonces tenemos unos minutos más para escuchar la respuesta de Kevin. Muchas gracias, Kevin. Respondiendo por la pregunta de Concepción y luego la otra pregunta, porque me parece más lógica la secuencia de la respuesta, si no les molesta. Primero la pregunta de Concepción. ¿En qué consiste la cartografía dinámica? Ustedes han de saber que en general lo que ocurre es que nos obligan a actuar, a hacer ordenamiento del territorio a través de métodos totalmente estandarizados. Como dije al principio de la presentación, el ordenamiento del territorio no es una ciencia, no es un arte, es una práctica. Al ser una práctica, pensamos que se puede meter en modelos estandarizados que se pudieran aplicar en cualquier región, en cualquier municipio, en cualquier país, y donde sale siempre lo mismo. En realidad, depende de la metodología que vayamos a desarrollar. Cuando hablo de cartografía dinámica, ¿qué es la cartografía dinámica? Efectivamente, una cartografía es un plano en 2D estático, pero la cartografía a través de la leyenda, a través de los colores, a través de la semiología gráfica, a través de flechas, a través de flujo, se puede mostrar que el territorio está en movimiento. Y sobre todo, se tiene que mostrar contexto, porque la cartografía no sirve por sí sola, la cartografía es un instrumento magnífico, maravilloso para tomar decisiones, pero es necesario acompañarlas con análisis certeros, finos, de cómo el ser humano, la sociedad están transformando el espacio. Parece muy elemental como respuesta, pero es muy importante movilizar este aspecto metodológico cuando hacemos cartografía, cuando hacemos ordenamiento del territorio, o si no, vamos a hacer ordenamiento del territorio, vamos a pedirle a una computadora que haga ordenamiento del territorio y que aplique los mismos métodos en todas partes, y eso no tiene sentido. Por eso voy al caso ahora de la siguiente pregunta sobre cuáles son ejemplos en Paraguay de servicios ecosistémicos. Yo sé que, discúlpenme, no hablé mucho de esta temática y sé que era ahí que ustedes me estaban esperando. En Paraguay tenemos pocas experiencias. Sin embargo, existen. La Secretaría del Ambiente tiene desarrollada una cierta cartografía, análisis, informaciones que tiene y que da a conocer. Pero en Paraguay tenemos que también estar conscientes de que no hemos dado a conocer lo suficiente algunas experiencias puntuales que son interesantes. Yo quisiera darles una en particular. Tiene que ver con una comunidad rural en el interior de la región oriental, precisamente donde les dije que las políticas de colonización habían hecho que se instalaran pequeños productores provenientes de la región hacinada a los alrededores de Asunción, donde se instalaban a veces de manera autoritaria, en un contexto de dictadura, de mucho autoritarismo. Entonces obligábamos muchas veces o hacíamos creer que era una gran oportunidad de tener un lote disponible para poder cultivar a algunos pequeños productores que vivían muchas veces en la ignorancia de los mercados, que no tenían tecnología, no tenían acompañamiento por parte del Estado, que estaban totalmente aislados con infraestructuras de comunicación muy elementales y rudimentarias. Entonces, en el caso del ejemplo que les voy a dar es una familia campesina que se había instalado en una comunidad rural, entonces del interior de la región oriental, y que empezaba a cambiar el sistema productivo que ellos habían incorporado casi de manera hereditaria, que era la de sacar los montes que había a disposición y ponerse a hacer una palabra que les va a llamar la atención: monocultivo, en una parcela de 10 hectáreas, monocultivo de algodón, monocultivo de sésamo, y ellos trataban de insertarse en las cadenas productivas, en los mercados incipientes que habían, pero con esas prácticas de echo el monte y me pongo a plantar algodón, me pongo a plantar sésamo. En este caso, este productor había participado de una iniciativa de fomento a los sistemas agroforestales y había empezado a plantar especies nativas como el curupaú, como el palo santo no ahí, pero especies como por ejemplo
el curupayú, no ven los nombres en guaraní, porque no los recuerdo, múltiples árboles que crecían de manera natural en el sitio, y se puso a plantar abajo de los árboles banana, piña, naranja, cítrico, un montón de cosas, y esta persona empezaba a hablar mucho más de bienestar, de sombra, de salud, de alimentación sana. Yo pensaba estar en la capital, en un lugar donde ya habíamos incorporado algunas prácticas y algunas formas de vida que son más modernas o más saludables, etc. No, esta persona había cambiado por completo su perspectiva. Por eso es que insistía en que es necesario que cuando hacemos ordenamiento del territorio movilicemos una cierta metodología que sea sincera, en el sentido que movilice otras disciplinas como la historia, la sociología, la antropología, es decir, comprender quiénes son esos campesinos que estaban habitando ahí, cómo quieren vivir, cuál es su forma de ser al mundo, cuál es su expectativa a futuro, los jóvenes, qué pretenden hacer. No hay que olvidar que el ordenamiento del territorio se inscribe en el tiempo pasado, porque lo que vamos a ordenar depende de lo que fue ordenado anteriormente. Se inscribe en una perspectiva pasada, porque lo que vamos a ordenar depende de lo que habremos ordenado anteriormente, habremos desordenado, en una perspectiva presente, porque vamos a actuar, y después en una perspectiva futura, porque se trata de responder a las expectativas de la sociedad también. Es un proceso político y social, y eso hay que comprenderlo. Y eso hace que no es la misma cosa hacer ordenamiento del territorio en diferentes regiones de un mismo país, y mucho menos entre países diferentes. Espero que la respuesta haya sido un poco clara. Gracias, Kevin, por tu respuesta. Bueno, con esto podemos cerrar nuestra sesión de preguntas y respuestas. De nuevo me gustaría agradecer a los tres ponentes para sus excelentes presentaciones y para su disponibilidad a compartir con nosotros sus experiencias y darnos ejemplos tan ricos sobre el tema de cómo incorporar el tema de ordenamiento territorial en planificación de adaptación y resiliencia al cambio climático, la importancia de ver y considerar los servicios ecosistémicos y los beneficios que pueden brindar en temas sociales, económicos y ecológicos. Muchas gracias a todos los participantes también por las interesantes preguntas y su atención. Y como comenté, vamos a compartir con todos ustedes las ponencias y también la grabación del webinar en los próximos días, así como los correos electrónicos de todos los ponentes. Y bueno, fue un gusto moderar este webinar y les esperamos a nuestros próximos webinars. Muchísimas gracias y buen día a todos y a todas. Hasta luego.